nada de eso. ¿Cómo estás, Andrew? Pues muy bien, tío. Aquí sobreviviendo a la vuelta a la realidad tras el viajecito a China con Oppo. Oye, sí, ¿no? Y una experiencia realmente impresionante la de conocer Chengdu. Y bueno, mi primera vez en Asia, así que súper bien. ¿En serio? Sí, tío, nunca había salido de Europa. Wow, wow, es una experiencia, eh, sin duda la cultura y bueno, y sobre todo en la experiencia que fuiste de tomar fotografía, es algo impresionante como, bueno, para nosotros todo es nuevo, ¿no? Cuando sales sobre todo de Europa o América y llegas a Asia, ¡oh! Y, y China, yo creo que además, yo creo que es de las más impactantes por tema tecnología, por tema mezcla de la tecnología con lo tradicional. La parte de seguridad es bastante chocante, de ver cámaras en todas partes, en todas partes. De hecho, luego te contaré una anécdota que hemos tenido en China con el tema de las cámaras de seguridad, Es, que es, es bastante. es curiosa. Sí, la gente creo que está acostumbrada a las cámaras. Oye, y antes de empezar, fue un buen interlude ahí, pero hay muchos que no te conocen y al final de cuentas, bueno, este lente hacia ustedes, este proyecto que se llama Ellos, pues es para que los conozcan la comunidad, para que eh, todos aprendamos, porque seguramente nos verán muchos que no se atreven a ser fotógrafos profesionales o están en este ámbito de que les gusta mucho la fotografía y por ahí tú mencionaste un término, ¿no? Como amateur plus o ¿cómo fue? Sí, amateur plus, que Sí, será ¿no? el que es amateur pero intenta llegar a profesional pero no termina de conseguirlo, pero Ya, tiene la intención de llegar a ser profesional algún día, ¿no? Que hay ya, muchos. ya. Y seguramente hay muchos ahí escuchando, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar primero con algo básico, ¿no? Sobre todo para que te conozcan. ¿Cómo te gustaría a ti presentarte como amateur plus plus o realmente ya eres un No, fotógrafo? yo creo que ya hace bastantes años que el amateur plus lo pasé. Va, Sí es verdad que hay etapas de la vida en la que vas más pro, menos pro y demás, pero al fin y al cabo creo que los conocimientos que tienes y que adaptas y que luego trasladas a clientes, cuando ya has tenido una cantidad de clientes importante, ya creo que puedes usar la palabra profesional. perfecto. Y Entonces, quedamos como Andrew Díaz, fotógrafo profesional. cuidado, Noé, que ahí se te ha ido el Bruno Díaz de Batman, pero soy 10. 10, ok, ok, ya, sí, sí, 10, cierto. Andrew 10. Oye, Pero bueno, bueno, ¿me presento? cuéntanos un poquito, ¿dónde naciste Vale. Yo soy, y dónde vives actualmente? correcto. Pues yo soy del norte de España, ¿vale? De una ciudad relativamente pequeña que se llama Santander, ¿vale? Es una ciudad preciosa, con un montón de naturaleza, con un montón de cosas interesantes que ver y muy lluviosa, muy parecida a Londres, ¿no? Al fin y al cabo tenemos un clima pues muy lluvioso, pero muy cambiante. En un mismo día puedes tener sol, nubes, lluvia y las tres cosas al mismo tiempo, incluso en un mismo día y en un mismo momento puedes tenerlo a la vez, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy curiosa con mi prometida, que es que íbamos por una carretera, nos estaba lloviendo, pero justo al lateral hacía sol y no llovía nada. Todo en el mismo frame. Era bastante sorprendente, ¿no? Y pues hace 10 años decidí mudarme a Barcelona y actualmente llevo 10 años viviendo aquí en Barcelona, que puede que sea el destino final o puede que no. Eso solamente el tiempo lo decidirá. Perfecto. Y cuando tú decides moverte a Barcelona, ¿es por razones de trabajo, por el clima o simplemente fue como moneda al aire o vimos en el mapa y aquí vámonos? Un poco de todas, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí que yo llevaba 2, 3 añitos haciendo fotografías en discotecas, en eventos, colaborando con fotógrafos de bodas, haciendo muchas cosas. Y una de las cosas que me pasaba siempre por la mente es ser fotógrafo de moda y publicidad, ¿no? Y en Cantabria eso no era posible y busqué formaciones. La primera formación que encontré fue en Madrid, de una escuela que se llamaba Too Many Flash, pero por circunstancias personales que tuve en mi vida con mi padre, pues se tuvieron que posponer, y cuando volví a mirarme todas las opciones que tenía para poder estudiar fotografía de moda, me pasó por delante una academia aquí de Barcelona que se llama Photodesign. Ok, Y lo que veía me parecía mucho más interesante que lo que vi en Too Many Flash. Eran profesionales enseñando a estudiantes cómo funciona el mundo desde dentro, cuando lo otro era gente que yo veía que no había terminado de funcionar como profesional, ya, enseñando ya. cómo hacer fotografías sin haber llegado a un alto nivel de profesionalidad, ¿vale? Claro, claro. Que Entonces, ojo, que luego hay fotógrafos de Tumeni que han pasado por Tumeni como profesores, que hay algunos sorprendentes y muy buenos a nivel nacional, pero lo que había en Photodesign en aquel momento era gente mucho más top y mucho más presente en el mundo de la moda de alta costura y de marcas relevantes en España. Pues y ahí tomé esa mudanza y empecé en el mundo de la moda con algo que yo creía que era moda y luego resultó que no, pero eso vendrá después. obviamente Santander y Barcelona, imagino que en cuestión de dimensiones de ciudad, bueno, No tiene nada que ver, es no otra tiene nada cosa, que ver, ¿no? Eh, no tiene y, bueno, mi siguiente pregunta es como, porque estoy seguro que uh, nuestras ciudades nos motivan o nos alientan sobre todo como alguien intrigado en la fotografía, ¿Mm? a, a capturar algo. Y luego creo que ahí es donde empieza nuestro sentido como de fotógrafos. Eh, y no sé, cuéntanos, ¿quién te dio tu primera cámara, por ejemplo? ¿Y qué hiciste en Santander con tu primera cámara, si es que lo recuerdas? A ver, yo cámaras he tenido siempre alrededor mío porque mi madre era bastante aficionada a la fotografía. De hecho, tengo por aquí la cámara que me retrató a mí cuando yo era un enano, ¿vale? Que es una mamilla. Y mi madre ya era aficionada a la fotografía. Entonces siempre he tenido cámaras en casa de diferentes tipos. De hecho, las 2 primeras cámaras que yo tuve me las regalaron mi madre y mis abuelos, que eran cámaras compactas de carrete de las de toda la vida. Y luego también he tenido el plus de que mi padre era un friki tecnológico, ¿vale? Lo cual motivó el tener pues algunas de las primeras cámaras digitales compactas de fotografía. Tuvimos una BenQ de 1 píxel, Ya, ¿vale? A la BenQ. cual yo reventé, vamos, hasta niveles infinitos vamos, le di vueltas al sensor 400.000 veces haciendo fotos malas, o sea, fotos muy malas. Pero bueno, es un aprendizaje en el cual también al principio son fotos muy malas, después vas mejorando la técnica, Oye, vas me a... intriga eso. ¿A qué te refieres con fotos malas? que no tenían ninguna intencionalidad, o sea, que eran fotos disparar por disparar. Al principio tú no le tienes, lo que intentas entender es cómo funciona el aparato, no el resultado final. Pero yo Ya. creo que nos pasa a todos, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando cambiamos de dispositivo, incluso las primeras fotos que haces con un dispositivo son fotos que para ti no van a ser relevantes, no va a ser la foto que guardes. Yo la primera foto que he hecho con este teléfono ha sido a una barandilla a ver si enfocaba. O Ya, sea, ya, al fin y ya. al cabo son ese tipo de fotografías que antes eran las fotos que hacías Oye, ¿qué simplemente. edad tenías? ¿Qué edad tenías cuando hiciste esa foto sin Uf, pues sentido? a lo mejor 6, 7 años. Bueno, con la digital algo más, tendría 10, 12 como mucho, pero con las cámaras analógicas, las compactas analógicas, debe tener 6, 7, 8 a lo sumo. Oye, pero esa foto sin sentido, qué gran sentido tiene ahora, ¿no? Lo que Después tiene de... sentido, más que la foto siguen sin tener sentido, es
la atracción, ¿no? Por esos aparatos que veíamos a los mayores que hacían un clic y que luego meses después o semanas después tú veías unas imágenes de aquello que en ese momento para ti era simplemente un clic y luego se convertía en un trocito de papel que representaba un momento, ¿no? Al principio un momento malo, porque no tenía ningún sentido, pero cuando empezabas a darle sentido a, en lugar de hacerle fotos a la barandilla, hacerle fotos a tu abuela, a tu prima, a tu madre, a tu padre, ya empezaban a tomar un sentido distinto de, ostras, ese momento le he capturado y le tengo en un trocito de papel o en un trocito de negativo, con el cual luego puedo reproducirlo en más ocasiones, ¿no? Oye, ¿y recuerdas el momento que te hizo pensar como, bueno, no sé si fue a los 10, a los 6 años, como comentas, pero el momento que dijiste, eh, creo que me gusta la fotografía para irme serio? Eso vino mucho después. Ok, ok. Yo al fin y al cabo, toda mi adolescencia, turbia adolescencia, de salir de fiesta, porque empezamos a salir demasiado temprano de fiesta, yo siempre salía con una cámara, con una BenQ en los bolsillos, pantalones con múltiples bolsillos estos anchos que se llevaban entonces, y llevaba siempre mi cámara y hacía fotos de mis compañeros de fiesta. Pues hacíamos 100, 200 fotos cada noche que salíamos de fiesta. Ya, Y nos ya, las pasábamos y las metías en Fotolog, en MySpace, en Twenty, en Facebook, en cualquier plataforma de estas. Teníamos cada noche pues, en el social media de aquellos tiempos, ¿no? en el Porque social media de seguramente aquellos tiempos. muchos que nos estarán viendo dirán que, ¿qué? ¿Qué es MySpace? ¿Qué es ¿MySpace? Fotolog? Sí, O el Space este que tenía MSN enlazado ya, a tu Messenger. sí, 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 eran otros tiempos de social media, ¿no? Donde, que siempre ha existido, ¿no? Se ha compartido estos detalles de la fotografía y creo que fueron como los inicios de la fotografía digital para hacerse como global. O sea, Correcto. yo recuerdo el Fotolog o estas, eh, ¿cómo se llaman? Como páginas como el Flickr, donde, bueno, se empezaban a compartir y eran foros. Bueno, de hecho, Flickr puede ser el precedente más importante para fotógrafos porque era donde realmente podías ver los datos ex-feed de las fotografías y por tanto era un cierto aprendizaje también, porque tú podías ver una imagen, te gustaba esa imagen, podías ver los datos ex-feed y de ahí saber pues con qué velocidad de obturación, con qué diafragma, con qué cámara, con qué objetivo se había disparado esa fotografía. Y realmente para los fotógrafos yo creo que en ese momento fue algo muy determinante. Yo creo que después este tipo de datos ya se nos empiezan a hacer un poco más irrelevantes porque al fin y al cabo tiramos mucho más de feeling o de intuición a la hora de aprender la fotografía de lo que Ya. hacíamos gente que era más técnica, ¿no? Oye, comentaste tú Pero que hacías 200 fotos, ¿no? O sea, wow, era un cada montón. noche, Y cada noche. seguramente no eran, o sea, en ese tiempo las memory stick no eran más de 1 GB, o sea, eran, Por ahí andaría, ya. 1 giga, 2 gigas, puede que Entonces eran tuvieran fotos muy pequeñas con una resolución 5 bastante megapíxeles. baja, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, pero para aquella época era, vamos, enorme, ¿Y enorme. consideras que en ese momento, ya en tu adolescencia, esas fotos ya llevaban un sentido mayor a, ok, es un social media, estoy en la fiesta? ¿Buscabas capturar o cautivar algo? Cuando las hacíamos, tenía el sentido simplemente de guardar recuerdos de aquella noche o de aquel momento o de aquella gente. Posteriormente cobró sentido cuando, por fortuna o desfortuna, no lo sé a día de hoy, apareció una empresa que se llamaba Agentes de la Noche, ¿vale? Ya, Que era una página que había aquí en España muy parecida y competencia aquí en España a T-Late, ¿vale? Que hacían fotografías en discotecas, conciertos, eventos y demás, y las subían a una página web donde se podían descargar todas desde esa misma página web. Eso fue el momento en el que me hizo a mí esto
clic. Al principio fue simplemente el hecho de, oye, cada fin de semana salgo, cada fin de semana hago fotos y sin embargo, si las hago para esta página web, me meten en fiestas, me meten en eventos, en cosas donde yo A no voy eso a te tener iba a que pagar. preguntar. ¿Te pagaban o no? Pagaban a copas al principio. No Ya, pagabas bueno, la entrada y pagabas a copas. Bueno, oye, ya me ahorro las copas. Ya ya. es un ahorro. Lo cual, cuando empezamos a hacer eso y empezamos a ver la repercusión que en nuestra ciudad tuvo eso, porque tuvo bastante repercusión. Yo me acuerdo de la primera vez que yo entré a un centro comercial con mi madre y me dijeron, ¡tú, el fotógrafo! Y dije, oh, espérate. Estoy haciendo fotos en discotecas y me están reconociendo ahora por la calle. ¿Qué pasa esto? ¿Vale? Y en ese momento empezamos a escalarlo hasta el punto Wow. de que hicimos una propuesta a la página de dejar de trabajar a copas, de ser mucho más profesionales, mucho más sobrio, mejorar el equipo que teníamos. Bueno, al principio hacíamos fotos con un Sony Ericsson en discotecas, que yo me pongo a pensar ahora de hacerle fotos a alguien en una discoteca con el móvil y te digo que seguramente me llaman de todo. O sea, porque sería lo menos profesional, lo menos privado, lo menos todo que puedes tener, ¿no? Pero en ese Pero tiempo no importaba realmente, o sea, era ese tiempo capturar daba el igual. momento, ¿no? En ese tiempo daba igual. Ya, ya, ya. Y empezamos a mejorar el material, pasando a tener, pues, por ejemplo, en mi caso tuve una D40 de Nikon, eh, que ya era una cámara reflex, ya estabas entrando en otra dinámica, al principio sin un flash speedlight encima, pero eso vino un poco posterior. Vas aprendiendo, oye, con una reflex ya puedo hacer fotografías donde puedo controlar mejor el ISO, puedo controlar mejor la obturación y tengo mucha más calidad, aunque sea con el flash integrado. Ostras, es que si me compro un flash speedlight, ya tengo más potencia y encima reboto la luz totalmente vertical o rebotada en 45 y entonces el efecto que me produce es todavía más profesional y relleno más el fondo y hago más cosas. Y fuimos ampliando y con ello fuimos ampliando el precio primero por foto, luego por sesión. Al principio cobrábamos 30 céntimos por fotos, acordábamos cuántas fotos hacer con el local y pues si nos decían 100, 100, si nos decían 200, 200, dependiendo de lo que quisiera cada local. Oye, ¿y esto lo empezaste tú solo como a visualizar o tuviste algún amigo que dijo, va, yo me aviento contigo y vamos a hacerlo juntos o simplemente tú dijiste, yo me voy? Fue en esta misma empresa que se llamaba Agentes de la Noche que les hicimos una propuesta de decir, oye, aquí podemos sacar dinero y que en lugar de que la gente a los 4 o 5 meses abandone porque a cambio de copas no les sale rentable, pues ni comprarse una cámara ni hacer algo más profesional, oye, ¿y por qué no empezamos a cobrar, aunque sea poquitas cantidades? Pero claro, poquitas cantidades estamos hablando de que al principio, pues si tenías que hacer 100, 200 fotos en un local cada noche y podías hacer 4 o 5 locales cada noche, ostras, ya empezaban a ser pues 100 pavos la noche. Claro. Oye, es que gano lo mismo trabajando de camarero en la discoteca que haciéndome 3 locales en fotos. Y ahí fue donde dijiste, es lo Eh, mío, prefiero estar tomando una fotografía que estar siendo de un correcto, camarero. correcto. Y eso lo fuimos escalando. Primero, como te he dicho, íbamos al número de fotos o precio por foto, luego lo pasamos a sesión, ¿vale? Y Este ahí, este es un mega tip, para la gente que nos escucha, nos correcto, está viendo, cómo se empieza a ser un fotógrafo profesional, ¿no? correcto. O sea, de hecho, yo creo que la parte profesional viene ahí, ¿no? No en pensar que mi foto pueda ser más o menos profesional, sino el tener unos clientes que respondan a tu servicio y el tener la ambición de generar ingresos y no precisamente generar ingresos, porque, por ejemplo, en Santander teníamos competencia de páginas, había otras páginas que al empezar a hacer nosotros lo nuestro, ellos empezaron a hacer lo mismo, pero nosotros éramos más caros. Claro. Pero es que porque lo hacíamos mejor, porque lo hacíamos de forma profesional, porque teníamos mucha más visión de gusto o de artista de hacer las cosas y además éramos más eficientes. Ahora, Luego, entrando dime. en esos detalles, perdón que te Ujú. interrumpa, dices, bueno, entra a competencia, claro, no eres el único fotógrafo y que Indudablemente. seguramente hoy en día la cantidad de fotógrafos es impresionante, ¿no? ¿Cuál dirías que fue tu diferencial? ¿Tú hiciste un estilo, empezaste a crear un estilo o cómo fue eso? Yo creo que el estilo ya estaba marcado
por referencias que podías encontrar en internet, ¿no? Hay muchos referentes, incluso había ciertas directrices por parte de la propia empresa para hacer un tipo de fotografía. Pero a pesar de que luego, por ejemplo, luego se iba matizando. Por ejemplo, para mí, más importante que los colores vibrantes o que una apertura súper amplia y un ISO súper exagerado, para mí era mucho más importante que no tuviera ruido o el menor ruido posible y que la fotografía estuviera lo máximo enfocada posible. Entonces, a lo mejor eran un poco menos vibrantes, pero cuando hacías zoom en la imagen, el ojo estaba nítido. Luego había otra gente que le daba igual que estuvieran borrosas, que si se veían bien en una fotografía así de pequeña en la web, tira Claro. y a funcionar. Bueno, fueron dos vertientes de tipo de fotografía similares y a la vez diferentes, que luego los propietarios de los clubs decidían qué preferían, ¿no? Si... Oye, y este tipo de fotografía, ¿cómo lo determinarías? ¿Como una fotografía social, una fotografía, pues no es street porque estás ya en un club Uh-huh. o es una fotografía de producto? No, para mí es fotografía social, pero es fotografía nightlife, de vida Ya, nocturna. Porque al fin y al cabo es eso. Bueno, se ha hablado siempre, ¿no? Del trabajo en la vida nocturna desde el punto de vista de camareros de discoteca. El efecto es el mismo. O sea, tienes una nocturnidad, eres muy activo por la noche, pero el ser tan activo por la noche te produce un trastorno de tu rutina por estar trabajando precisamente en turnos nocturnos, ¿no? Y oye, ves todo lo bueno y todo lo malo de las noches, porque al fin y al cabo también una de las cosas que hicimos es quitar las copas y por tanto el estar de fiesta fin de semana tras fin de semana sin beber alcohol y ver todo el mundo borracho y cómo se comportan fin de semana sí, fin de semana también, porque había mucha gente que te la encontrabas todas las semanas. claro, Todas. que lo veías cada fin de semana ahí y que a lo mejor hasta, bueno, ya eran como conocidos, ¿no? Y Sí, sí, sí. hoy en día ya no existe esa fotografía Sí, 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 o sí, sigue sí, sí, sí. existiendo. Aquí, por lo menos en Barcelona, sí que la hay. De hecho, tengo bastantes compañeros que la hacen. Sí es verdad que cuando yo me mudé de Santander a Barcelona, los precios que se manejaban en Barcelona eran muchísimo más bajos, porque hay más Ya, competencia y hay más gente, vamos a decirlo, desesperada por trabajar a cualquier costa. Esto es algo bueno, al fin y al cabo en fotografía se ve mucho. El fotógrafo de bodas que cobra bien, que cobra lo que realmente vale su trabajo, muy, muy rara vez tiene competencia, porque gana dinero porque lo gana, pero todos los demás están trabajando y peleando por tener la máxima calidad posible al menor coste posible. Es un claro. intrusismo que la gente no valora el trabajo que hace y que de hecho destruye mucho de lo bonito que podíamos tener si se valoraran las cosas como corresponden, ¿no? Que al final de cuentas eso lleva también a un cierto grado del profesionalismo, ¿no? Y conocer tu entidad de tu gremio y qué tanto valoras ser ese profesional en tu gremio, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante y creo que el punto que acabas de hacer ahí es primordial pues para estos fotógrafos que se van iniciando, que quieren pasar a ser fotógrafos profesionales, ¿no? Mm. Que se den a, Valor, que se ya, valoren y que valoren su esfuerzo, su trabajo, su equipo, porque luego hay que pagar todo ello. O sea, si tú cuando haces fotos con una cámara, al fin y al cabo la cámara se va deteriorando. Si tú no ganas lo suficiente como para poder renovarla, realmente estás perdiendo dinero, no lo estás ganando por mucho que... Es que tengo 50 bodas a 500 euros, 50 bodas a 500 euros. Si le quitas impuestos, si le quitas los gastos, si le quitas todo esto, estás ganando 100 pavos por 12 horas de trabajo, lo cual yo lo esa es siento otra mucho, cosa pero... que también muchos, al pasar a ser, ¿cómo se les llama? Freelancers, ¿no? Ahora, Ujú. no valoran esa parte de pago, ¿no? En el cual, em, bueno, se tienen que hacer trámites de ganancia y postproducción y que eso se adquiere con la experiencia y con el tiempo, me imagino. No, Mm. no, tú cuando llegaste no era como que, bueno, ya tengo todo en la mesa y listo, vámonos.
Yo sí era consciente de ello en la parte quizás de bodas o en la parte quizás de otros segmentos donde sí estaba ese mercado antes que yo. El mercado de nightlife prácticamente en mi zona por lo menos lo abrimos nosotros. Entonces nosotros instauramos las bases de todo ello. Yo cuando me fui de Cantabria estábamos trabajando 2 horas por local, el local elegía qué 2 horas quería, hacíamos 150 euros por hora y hacíamos 4 a 6 locales por noche. O sea, se ganaba mucho dinero y había competencia cobrando toda la noche por 30 euros. Ya, ya. Entonces, realmente es una diferencia muy larga, ¿eh? O sea, yo voy 2 horas al local, hago 2 horas de fotos, gano 150 euros y luego hay un fotógrafo de la competencia que está allí toda la noche, Ya, por 30 30. euros. Sí, es una locura. Y, o sea, quiere decir que esto ha existido siempre. O sea, esta, Sí. Y existe a día de hoy. O sea, gente que hace campañas para marcas y para todo, donde podría estar pidiendo 3.000, 4.000, 5.000 euros por hacer unas redes sociales y les cobran 250, 300 euros. oye, y obviamente, Andrew, en ese tiempo decides continuar con ellos, pero das un salto más, ¿no? Me imagino que después como fotógrafo buscas algo más y dices, no me puedo quedar toda la noche viendo gente emborracharse. Oh, Realmente lo que hicimos, primero la página se fue directamente de España y nos fuimos por nuestra parte como freelance con los mismos locales, con el mismo equipo que teníamos de 15, 16 fotógrafos, trabajando en Cantabria, en Asturias, en País Vasco y en León. Y con eso ya estuvimos funcionando durante un montón de tiempo hasta que yo me decidí venir a Barcelona. Aquí tenía intención de meterme en el mundo de la noche también para arrancar, pero al ver los precios dije que para los precios que hay prefiero trabajar en otra cosa o prefiero buscarme la vida de otra forma. Y como tenía bastante ahorrado, estuve tirando un tiempo sin ello. Y me focalicé en arrancar la parte de moda, que claro, yo venía de hacer fotografía de retrato en Cantabria, a amigas, a camareras, a pseudomodelos que aparecían por allí de agencias de Cantabria, etcétera, etcétera. Digo pseudomodelos porque aunque hacían trabajos de modelos de publicidad o hacían trabajos de moda, retrato en claro. Cantabria, no cumplen con los estándares de un modelo en el sentido de altura, en el sentido de estética, de lo que se busca en moda, etcétera, etcétera. Entonces es algo distinto y diferencial, ¿no? Entonces aquí se podría decir que dejamos como de hablar del, se vuelve como un flujo hacia fotografía de modelaje donde empiezas a Correcto. incursionar en este sentido. Correcto. Más que de Pero, modelaje, porque pero modelaje, mencionas ahí que no eran modelos, eso es lo que se me hace como un poco curioso, que es modelaje, pero no eran modelos. es que claro, una cosa es modelaje y otra cosa es moda. Ok, ok, Modelaje sí que podríamos hablar que lo que se hacía era modelaje, porque pueden ser modelos de publicidad, pueden ser modelos de moda, pueden ser diferentes tipos de modelo o perfil de modelo. De hecho, en publicidad, tú y yo podemos ser modelos, porque a lo mejor en mi caso buscan un modelo gordito y con barba, y modelo comercial, en tu caso te buscan a ti alto, latino, latino, mexicano, gracioso, etcétera, etcétera. Y somos perfiles que podemos encajar en una campaña de publicidad. Pero dentro de lo que se establece como modelo, y sobre todo que siempre cuando pensamos en modelo, pensamos en modelos de publicidad, de moda en el 99% de los casos, el estándar o el canon es muy marcado. Es pseudo-fit, tienes que tener, en mujer tiene que ser más de 1,70, en hombre tiene que ser más de 1,85. De hecho, en muchos casos ha habido épocas, sobre todo cuando yo empecé a descubrir la moda, que se buscaban modelos andróginos, o sea, sé que no supieras si son hombre o mujer, ¿vale? oye, y todo esto que me estás contando ahora, pues lo dices de manera muy fácil, pero ¿quién te lo dijo? ¿Lo estudiaste? ¿O había revistas donde tú decías, ah, mira, aquí dice cómo es un modelo? Un O poco de cómo lo todo, ¿no? fuiste aprendiendo? Porque, Fue una dosis de realidad, ¿no? Porque yo llegué a Barcelona y yo diciendo, no, pues yo hago moda y demás y quiero venir aquí a hacer moda.
Y uno de los primeros días que estuvimos en la escuela nos preguntaron, bueno, ¿y cuál es tu fotógrafo de referencia? ¿Y qué revistas de moda sigues? Y yo me quedé en blanco, tío, porque es que en Cantabria nosotros no teníamos cultura de pues cuáles son los referentes en el mundo de la moda a nivel global, ¿no? De Helmut Newton yo no había oído hablar en mi vida, ¿vale? Por ejemplo. Y revistas de moda, pues sí, a ver, conocía él, conocía Glamour, conocía algunas revistas de estas muy genéricas, pero yo qué sé, de metal, de alguna revista así un poquito más alternativa, yo no había oído Wonderland, yo no había oído hablar nunca en mi vida, Contributor, yo qué sé, y son revistas que realmente tienen un potencial a nivel global brutal dentro del mundo de la moda, ¿no? Por la parte estética, por la dirección de arte, por la repercusión que tienen dentro del sector de la moda, son muy relevantes. Y ahí es donde yo me empecé a dar cuenta cuando hacíamos casting de modelos dentro de la agencia, que también nos ayudaban a hacer casting de modelos. Oye, pues esta modelo es demasiado comercial, esta modelo es demasiado tal, esta tiene esto, esta tiene lo otro. Ahí es cuando empiezas a crear un coraje en el cual sabes evaluar si una modelo te funciona o no te funciona. Incluso a descubrir si alguna no modelo, ¿vale? Claro. Puede llegar a ser modelo o puede dar un perfil moda sin llegar a ser profesional. Yo con X8, con el que eso llegaremos luego cuando empecemos con Oppo y demás, pero con X8 cogí a una chica argentina que conocimos a través de redes sociales y yo dije, joder, es que esta chica me puede dar un perfil moda sin ser modelo de moda. Y realmente las fotos que salieron parecía un test de moda, lo cual, muy bien. De hecho, le salieron un par de curros después de hacer fotos con nosotros, para una marca de bikinis y para otra marca, cuando ella no tenía intención de Oye, hacer nada. ahí eso es lo que se le llama el ojo fotográfico, ¿no? Correcto, Y correcto, saber cuando alguien es fotogénico. correcto. Y creo que parte de esa experiencia, sin duda, fue que trabajaste durante la noche tomando fotos y fotos y fotos a no sé, miles, cientos de personas durante la noche que posaban, que se Mucho. veían y que se, mira, él es guapo, ella es guapa. Y yo creo que toda esa experiencia que recabaste, Tú piensas que cada noche a lo mejor editábamos 1.200, 1.300 fotos finales, lo que implica que a lo mejor hacíamos 2.000, 2.500 cada noche. Eran muchas caras, eran muchas fotos, era mucho criterio de selección de esto funciona, esto no funciona, esto es imagen, esto no es imagen, aquí sale con una copa, aquí sale con un cigarro, aquí está demacrada porque se ha pasado 4 pueblos con el alcohol, esto es obsceno o sexual, no lo puedo meter, porque al fin y al cabo en la noche la gente no controla y se le va por completo. claro. Pero yo creo que eso junto a un coraje de mirar contenido de alta calidad de fotografía de moda es lo que me llevó a ir adaptando el ojo y adaptando la mentalidad, que volvemos un poco a Oppo. Cuando estoy haciendo yo las fotos ahora con Oppo, intento salirme de esa foto tradicional que se hace con un teléfono, de esa foto street style como haces tú, como haces T, como hace Mateo, e irme a una fotografía un poquito más de movimiento editorial, donde encontramos esa fotografía más Claro. precisamente muy Ahí ya editorial. mencionas este punto, ¿no? Que bueno, pasamos a las revistas, a los magazines, mencionaste algunas revistas, Mm. pero luego mencionaste también que hay un aspecto como de artístico y de dirección, Mm. y que además de la modelo, entra este aspecto como artístico, y bueno, ahora que mencionas esta parte de que das un poco de dirección. Mm. No, no tiene por qué ser dirección, sino la percepción del ojo que puedes llegar a tener a la hora de capturar la imagen, ¿no? A mí me pasa algo muy curioso y es que yo no me considero artista, me considero un artesano. Esto yo creo que ya te lo he contado anteriormente. Y es que el artista es el que de forma innata coge una cámara, dispara, sale una foto espectacular y es súper artística, súper conceptual. Yo a lo mejor a ese nivel no llego, aunque a veces lo hago de forma inconsciente, y lo hago de forma inconsciente porque en muchos casos he estado trabajando la vista, viendo muchas referencias de grandes fotógrafos, de gente que está trabajando, de gente que publica en una revista o que trabaja para una marca, y terminas interiorizando esos gestos, esos encuadres,
esa dirección de cómo debes de tomar la fotografía para que tenga una visión un poquito más artística y un poquito más orgánica en cierta manera, porque yo creo que es parte de ello, ¿no? De no hacer una fotografía ultra posada, sino hacer una fotografía mucho más orgánica, que sea más fluida, que sea más, que si sale ligeramente borrosa, no pasa nada si Claro. es intencional y está buscado, ¿no? Entonces, yo creo que es realmente un trabajo de artesanía, de trabajar y trabajar y trabajar. Tú lo has dicho, los miles de fotos que yo tiraba por las noches es lo que han hecho que yo pueda tener esa visión de detectar ciertos perfiles o ciertas circunstancias o ciertas expresiones que pueden funcionar a nivel laboral para mí o para mis proyectos, ¿no? Y eso Ya. es un constante trabajo en todo ello. Ahora, para aquellos que nos escuchan o nos ven, creo que ya estamos entrando más a este concepto de la fotografía editorial, donde entran varios procesos selectivos, Mm. tanto como de moda, modelaje, dirección, incluso, bueno, obviamente dentro de esta cuestión editorial, ya sea que se edite, no sé ahora qué tanto, ya nos comentarás qué tanto se hacen en las revistas, ya casi no veo revistas hoy en día, muy pocas, creo que todo es digital, hemos pasado como esa etapa, y, y bueno, vemos que obviamente estas muchas fotografías, o la gran mayoría de estas Mm. fotografías, se editan, me imagino, no sé si de ahí viene el nombre fotografía editorial, No, no. o qué significa una fotografía La editorial. parte, la parte editorial viene de la edición en el sentido de prensa, ¿vale? De que es una pequeña historia o una pequeña, eh, un pequeño apartado dedicado a un concepto, ¿no? Una editorial no tiene por qué ser visual, puede ser escrita, ¿vale? La línea editorial de una empresa, de una revista, es su línea editorial porque es la línea que sigue marcada para su revista o para su concepto, ¿no? Entonces, Claro, un editorial es básicamente una pequeña historia. En estos casos, pues bueno, Vogue, Elle, Harper Bazaar, Cosmopolitan y otras muchas revistas no tan conocidas como estas publican 4, 5, 6 editoriales en su revista impresa y una o dos editoriales digitales prácticamente diarias, ¿no? Y son conceptuales visuales. Generalmente, sin una marca detrás, cuando llevan una marca por detrás, se considera una advertorial, que digamos que es la mezcla de advertising con ok. editorial, que es el concepto de mezclar esa parte de historia de una revista con la parte de un comercial. Perfecto. Y cuando llegamos a esta situación, bueno, por ahí mencionas que tomas fotografías con el dispositivo y que generas estos aspectos de, bueno, personas con características comerciales, pero yo he visto las fotos y, o sea, vaya que grandes fotos, ¿no? Haces relucir y resaltas todo esto de una persona. Imagino que te consideras como un fotógrafo editorial. Espérate que se nos ha ido otra vez la cámara. Ya, Vamos no a ver, pasa nada, no pasa nada. a ver que vuelve o no vuelve. Bueno, Vamos a mientras ver. tengamos el audio no hay problema. Pero vamos, voy a trabajar a ver si consigo que vuelva, que no sé qué es lo que le Dale. pasa a esto, pero bueno. ¿Puedes repetirme, por favor, Noé? Sí, o sea, en el rubro de que ya te consideras a lo mejor un fotógrafo editorial, logrando eh, poner modelos, Ujú. o bueno, eh, sí, modelos comerciales en una posición donde realmente se hacen lucir. O sea, llevaste a alguien, por ahí mencionas incluso que gracias a la fotografía que tú lograste con un dispositivo, con un teléfono, eso que debe quedar claro, puede ella llegar a tener un alcance grande, Ujú. pero es por tu visión que tuviste como fotógrafo editorial. Ese trabajo que tú has hecho, que tú logras. No tiene por qué ser el trabajo editorial, sino el sacar a la persona de su zona de confort de fotos tipo selfie o fotos muy posadas
y buscar esa parte más acting de moda, más, más suelto, intentar que se relaje y demás para poder generar ese concepto de moda, ¿no? Y, y yo creo que eso fue lo que le favoreció a esta chica porque realmente las fotos no tenían nada que ver con su feed de Instagram, ¿no? Que era más acting normal, más acting pues en eventos, no sé qué, tal o cual, e hicimos algo más tipo moda y realmente pues yo creo que a raíz de eso ya tenía un alcance de Pero redes sociales eso sí, importante. yo creo que sin duda es algo muy relevante, sobre todo el sentido de cómo tú logras con tu visión Uh-huh. poner esta perspectiva Mm. hacia esta persona. Eso creo que alguien con tu experiencia, bueno, es oro puro esa experiencia que tienes, ¿no? De lograr hacer una selfie y decirle a esta persona, y si hacemos este otro enfoque, Uh-huh. eh, cómo, o sea, lo que se logra, creo que es fenomenal. Ya mostraremos por ahí los resultados. Creo que por aquí me mandaste algunas. Déjame ver si encuentro aquí las fotos. Sí, te las mandé en Está, embajador. a ver, creo que por aquí está en embajador, ¿verdad? Sí, embajador. Déjame ver, por aquí. Ah, vamos a Correcto. ver. Mira, realmente es esa chica que sale al principio, que es Delfina. Este de aquí. Sí. Ya, 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 Esto es ya. con el Pro. Además, bueno, yo siempre soy muy pesado con esto y tú lo sabes, que cuando Ya, el teléfono acaba de salir, aún no está preparado para hacer un contenido súper profesional porque tiene que mejorar la parte técnica de enfoque y todo esto, pero son fotos muy orgánicas, ¿no? Al fin y al cabo. claro, claro. Estos ya se ven un poco más profesionales, ¿eh? Eso ya es otra movida distinta. Eso fue con un DJ español, ¿vale? Que Ok, es Jan Orozco, que, bueno, durante la sesión de fotos aproveché con su permiso para hacer fotografías con el X8 Pro también. Ahí ya estaba el móvil mucho más maduro y se nota sobre todo en fotos que al fin y al cabo eh, se ve el dispositivo mmm, más capaz de trabajar incluso en circunstancias donde la luz es totalmente adversa, ¿no? claro. Y los resultados, ¿tienes por ahí también alguna comparativa de fotos con móvil y con cámara? Que están en la parte de, te he puesto afuera, comparativa, post, afuera, Vamos afuera, a la parte de post, atrás. dale a podcast, Noé, que lo tienes atrás. Vamos a ver. Vale, tienes comparativa de cámaras. Este de aquí. Vale, ahí por ejemplo, esto es un post que subí yo a la comunidad de Oppo, ¿no? Ya, Donde ya, ofrecíamos la visión de mira lo que he hecho con el X8 Pro y mira lo que he hecho con la de 850, que es una cámara de 3.000 euros con ópticas premium. Indudablemente es mejor y tiene más nitidez la claro, cámara, la cámara de fotos, pero lo cerquita que hace un año estaba el teléfono de igualar a la cámara es claro. sorprendente. También es Ahora, verdad, vamos a decirlo eh, todo, aquí eso es hay... algo que siempre he dicho. La intención al final de cuentas está ahí. O sea, tú no podemos negar que es una gran fotografía, ¿sabes? Correcto, O sea, correcto. es una gran, que claro, en la cuestión de calidad Ujú. claro, una cámara es una cámara y un dispositivo es un dispositivo, pero Correcto. Hombre, el tamaño del sensor implica muchas cosas. Estamos hablando de un sensor full frame contra un sensor de menos de 1 pulgada. ya, Eh, ya, Luego, además, estamos hablando de que también trabajar con luces como las que hemos trabajado ahí, que había casi 2.000 euros de luces, pues ya. te ayuda también a controlar la luz para que sea posible. Pero bueno, igualmente es la importancia de poder trabajar con ambos dispositivos de una forma que si uno falla, aún con el otro puedes solventar Ahora, incluso ¿tú un... crees que la cámara hace al fotógrafo? No, no. El fotógrafo es un ente que es capaz de coger cualquier dispositivo y con ese dispositivo hacer magia. O sea, de hecho, da igual un móvil, da igual el móvil, no es necesario coger un ultra
para hacer las fotos o un iPhone 17 Pro Max no es necesario. Claro. Eh, de hecho, yo creo que algunas de las mejores fotos, por ejemplo, que tengo yo como embajador de Oppo, las tengo con un Reno 12 Pro. Ok, ok. Porque hoy en día vemos a muchos fotógrafos y sobre todo, bueno, claro, existe la cuestión de marcas, ¿no? Tanto en dispositivos móviles como en cámaras, de que no, yo soy Nikon, yo soy tal, yo soy Fuji, pero realmente, como lo has mencionado, no es necesario tener un nombre de cámara o un Una, nombre de dispositivo. una cámara más potente, lo único que te ayuda es hacer tu trabajo de una forma más eficiente y más fácil. Ya, Pero si realmente no tienes la visión, si realmente no tienes las capacidades, da igual que tengas la cámara más potente, con las ópticas más potentes. Si no sabes utilizarla y no tienes el ojo, te va a dar igual. claro. Luego, sin embargo, Sí. el fotógrafo más top del mundo, si coge la cámara más Hace un par cutre. de días un amigo mío está incursionándose como a ser un fotógrafo profesional. Ujú. Empezó haciendo fotografía en conciertos y saludos al buen Alex. Y bueno, pidió una cámara de formato medio, ¿no? Entonces, ¿por qué un fotógrafo? Imagino que tú en algún momento hiciste ese brinco de me voy de una cámara de formato ah, pequeño a un full frame o Bueno, yo ese salto le pegué ya siendo semiprofesional. Eh, es mucho dinero también, ¿eh? bueno, pero volvemos a lo mismo. En aquella época, haciendo fotografía de noche y cobrando como cobramos, que cobramos bastante bien, pegar ese salto era algo prácticamente Vital, realmente fue vital y fue una declaración de intenciones, ¿no? De decir, si pego este salto, tengo que continuar para arriba. ok, ok, Y tampoco pegué un salto tan grande como, o sea, no me lancé a por una cámara de las ultra profesionales como podía ser una D800 o una D5 de aquella época, que eso era mucha pasta. Me lancé a un segmento que apareció en ese momento, que era la D610 o la 6D de Canon en su momento, ok, que era una gama full frame, en teoría para amateur o semiprofesional. ok. Y ese fue mi pequeño saltito hacia arriba, decir, ok, vamos por aquí, a ver qué tal vamos. Y hombre, la Entonces diferencia, consideras que primero el fotógrafo debe de tener ya la intención para generar ese salto. sí, o O, sea, pero es como todo en esto, ¿no? O sea, yo no me puedo comprar un Ferrari mañana si no tengo unos ingresos suficientes como para mantener ese Ferrari. Tendré que ok, empezar a lo mejor con un BYD y si soy capaz de mantener el BYD me paso a un BMW y si soy claro, capaz de mantener el BMW pues ya veremos vas qué pasa con el evolucionando, Ferrari. ¿no? De cierta manera. Claro, yo me podía haber comprado la cámara más potente del mercado, pero realmente le iba a sacar partido. ¿Qué me variaba de cogerme la D610, que era una full frame, que ya me iba a ofrecer un sensor full frame con más profundidad de campo, con reducción de ruido, con más nitidez, con más todo, que la cámara que tenía en ese momento, que era una D3100? El salto ya era brutal. No hacía falta Claro, irme más allá. Bueno, pues fueron decisiones en ese momento que yo creo que fueron muy acertadas y que yo creo que muchas veces, como nos encantan los aparatos a los fotógrafos y como nos encanta tener la máxima calidad, la máxima todo, y muchas veces no lo pensamos. Yo, por ejemplo, a día de hoy me encantaría tener una Hassel, una X2D. Vamos, yo creo que ¿a quién no? ¿A quién no? a quién no. Ahora, yo me pongo a pensar y decir, ostras, ¿para qué? Mi tipo de fotografía es, en muchos casos, disparar en ráfaga. Estamos hablando de una cámara que dispara en 3, 4 fotos por segundo, Claro. frente a las 12 que hace la mía. También es entender como la intención del fotógrafo, ¿no? Y, Correcto, pero y entender el dispositivo que va a tener en sus manos. Creo, para mí correcto. primordialmente es eso, ¿no? Siempre que me preguntan, ya sea en un dispositivo, en una cámara, digo, bueno, pero es que tú para qué la necesitas, Ujú. porque si no tienes esa intención, que era lo que hablábamos desde un principio, un fotógrafo sin intención,
Bueno, puedes tomar fotos y ya, y como sea, pero cuando creo que ya se tiene una intención, entonces ya puedes ir más hacia, ajá, hacia qué producto quiero, qué realmente quiero, qué Pero bueno, dispositivo. eso va un poquito en la línea de todo, ¿no? O sea, tú y yo tenemos la experiencia de también trabajar con telefonía móvil, ¿vale? Para hacer fotografía. Y una cosa que yo siempre hablo con gente que pregunta, ¿no? Oye, el tipo de foto que haces tú con el Fine X9 Pro, con el Ultra, con el X8, ¿cómo lo puedo hacer? Pues para empezar, si tienes conocimientos de fotografía, olvídate de los conocimientos de fotografía, porque aunque sí te tienes que quedar con las nociones de qué tipo de fotografía o qué tipo de encuadre o cosas así, el móvil funciona de una forma totalmente distinta a una cámara. Y hay que saber cuáles son los límites de ese dispositivo. Yo esto lo hemos hablado un montón de veces. El uso del modo Pro en manual de los Fine está destinado a muy poquitas circunstancias. En el 99,9% de las veces, el modo automático con corrección de exposición te lo va a hacer 1000 veces mejor y encima el resultado va a ser el mismo o mejor. Y eso a mí no se me ocurriría nunca. O sea, y mira que hay automatismos muy útiles como el P, el A, el S de las cámaras, pero yo no lo uso en ninguna circunstancia. Es, Entonces, son contrapuntos de que en la cámara sí me liaría la cabeza a ya, usar el modo automático para disparar el 100% de las fotografías y sin embargo en el móvil, para hacer la fotografía móvil, a lo mejor hay un 10, un 15% de esa fotografía que claro, disparo totalmente en manual porque por el tipo de dispositivo que es, claro. no es necesario. Ayer justamente me fui a caminar con un grupo de fotógrafos y ya sabes, bueno, hicimos un intercambio de cámaras, yo traía un Sigma 16 300 milímetros, me lo prestaron ahí para hacer fotos, y el otro chico traía un 16 milímetros de Fujicon. Cuando tomo su cámara, él tenía todo automático, todo en la A. Y yo me quedé, wow, sus fotos son buenas. Nunca, o sea, no digo que sus fotos sean malas, son Pero fotos muy buenas. porque el ojo que tiene lo tiene entrenado. No todo es la parte técnica de cómo exponer, de cómo todo esto. A día de hoy los dispositivos exponen muy bien en el 90% de los casos y es más que suficiente, pero también hay que entender, o sea, por ejemplo, a mí en una cámara me parece una aberración, porque una cámara es mucho más fácil de configurar, tienes más variantes, tienes la obturación, que aunque en algún teléfono ya lo tenemos, no es algo muy habitual y además en los móviles en muchos casos hay ciertos pasos en los que no podemos trabajar. Aparte de que el ISO que tenemos, aunque va mejorando, todavía está muy por debajo de lo que tenemos en cámaras. Menos de los 10.000, creo. Está. Claro. Cuando hay cámaras que te dan 52.000 o Sí, cosas pero así. bueno, y además te da 10.000, pero usables realmente hasta 800 Sí, 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 sí. o 1000. 1000 ya es un límite. Sí, 1.000 en un día nublado. Sí, entonces en el móvil es complicado el exponer de una forma lógica. De Y ahí que también yo no aquí sea muy fan. empezamos a hablar de patrones un poquito, sí, técnicos, que sí son necesarios saberlos, Mm, pero que también, como comentamos, no hacen al fotógrafo. Sí, sí son parte de entender la fotografía, de que mm, se forme un fotógrafo, mm. pero a la vez, como dijiste hace un momento, olvídate de todo lo que has aprendido, porque la fotografía móvil es muy distinta a la fotografía con cámaras. Correcto. Y Es muy importante interiorizarlo, aunque, ojo, van evolucionando. O sea, ahora mismo acabo de volver de China, como hablamos al principio, de probar un magnífico dispositivo que yo sé que tú tienes muchísimas ganas de tener en tus manos. ya, Esperemos ya, ya, que lo tengas muy pronto, que es el Ultra, ¿no? De Oppo. el Y Finex, sí. esto cambia las reglas del juego en muchos sentidos, ¿no? O sea, tú me acabas de decir ahora que tú vas con tu maravilloso 16 milímetros 300, ¿no? Ajá, ajá, sí, 16-300, sí, 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 sí. 16-300 y sin embargo yo llevo aquí
un 20, no, un 14 230 de forma nativa y que Ya. puedo tener hasta más allá Oye, quiero poner un paréntesis aquí porque también quiero que también esto sea para gente que va comenzando en la fotografía y muchos fotógrafos o he visto muchos youtubers que hablamos de esta manera, ¿no? Tenemos un 16-300 a 22. Sí, son muchos números, pero de lo que estamos hablando son focales, como las distancias. 16, muy abierto, un gran angular, y ¿Correcto? luego tenemos como o Eh, un zoom, ¿no? Nos acercamos así. Efectivamente. Uy, Pero, qué plano más siniestro. esa. Así, bueno, también tenemos que hablar luego de planos, ¿no? Un plano significa una cosa, o se puede usar para una cosa, una... Tan... Bueno, un plano se puede usar para todas las cosas y para ninguna a la vez. Al Ya, final y al cabo volvemos a lo mismo. Dentro de una fotografía más técnica sí que tienen un uso muy concreto. Dentro de una fotografía un poquito más artística, un poquito más conceptual, es la intencionalidad que tú le des. claro, Aquí, al claro. fin y al cabo, va un poquito ahí. De todos modos, para cambiarte un poquito de tema y dejar esto a elección de las personas que nos estén viendo, Claro. hay un podcast bueno, un podcast, un vídeo muy interesante de un canal, creo que es un asiático, si no me equivoco, Ok, que se llama Digital Review TV, ok, ¿vale? Que hacen unos challenges a fotógrafos profesionales de uso de chip cámara versus professional photographer. ok, Son espectaculares. Hay una en concreto, que es una fotógrafa que me gusta muchísimo, que se llama Lara Jade. Le dan una cámara de juguete, ajá, ¿vale? Literalmente como la que podría tener tu hija. Cámara de juguete, de estas de plástico amarillo, rojo, azul, ya, 2 ya, ya. megapíxeles. Pues las fotos indudablemente tienen una carencia total de calidad, pero las fotos por la intencionalidad de la fotógrafa e indudablemente todo el atrecho de Hong Kong, de una super top model y de un vestido espectacular, las fotos son brutales. Órale, Y yo creo que en la base de lo que hemos estado hablando ahora tú y yo, recomiendo a la gente ir a ver este vídeo porque realmente es un poco lo que define que no que la cámara no hace al fotógrafo, sino que es el fotógrafo el que seguro con pondremos cualquier el cámara, link por aquí, como dicen. mira, te lo mando a ti por WhatsApp para que Ya, lo tengas ya, ya, ya. porque creo que es un vídeo que a mí en su momento ya me dejó claro que, que la cámara está muy bien, la cámara es una herramienta, que siempre que podamos trabajar con la mejor herramienta posible nos hará el trabajo mucho más fácil, pero que eso es un 20%, el resto eres tú y Wow. lo que tú puedas ver de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y para esto también se tiene que estudiar, ¿no? De alguna manera, creo que es parte vital, yo creo que aprenderlo, como comentaba hace rato, los números 16, 20, tal, tal. eh, sí, es importante, pero también eh, darle, educar a nuestro ojo como fotógrafos, creo que es Ujú. algo esencial. Ya después vendrá la parte técnica de todo, los números y aperturas y lentes y sensores y... Sí, yo creo de todos modos que a día de hoy, por suerte, por desgracia, tenemos el ojo bastante educado. No todo el mundo de igual forma, pero la gran mayoría sí por el consumo excesivo que tenemos de redes sociales, ¿no? Y al fin y Ok, al cabo somos capaces de entender si una fotografía es de alta calidad o no. ok. Luego entra la parte subjetiva de la apreciación de esa imagen, ¿no? Si consideramos que eso puede ser artístico o no artístico y de si nos transmite o no nos transmite algo, que eso es más subjetivo. Como blanco y negro es artístico, por ejemplo. Decirlo es artístico. Sí, sí, pero es más artístico decir que es gris, Ya, claro, un cromático, ¿no? porque el blanco y el negro es genérico y sin embargo el gris no Ya. es tan habitual. Entonces, ahí tenemos la discusión hecha. Aquí Ya te hago veremos a ver. aquí te hago la pregunta. ¿Tú te inspiras más hacia los monocromáticos o eres más de color? Soy Vimos más en de... las fotos el color y creo que por aquí, a ver si encuentro otra vez tus archivos. Por aquí tenemos,
compartir. No sé si estoy compartiendo la pantalla, creo que no. Ahora mismo no. Vamos a ver. Estoy aquí. Listo, creo que ya, ¿verdad? Ahí Correcto. estamos. Yo soy bastante más de color, intentando casi siempre que el color sea bastante llamativo y bastante interesante en función de la intencionalidad que se quiera buscar. O sea, aquí tienes unos toros muy dorados. Esto está disparado en diciembre en Barcelona Ok, y, ok. y parece que fuera pleno verano, ¿no? Sí, Pero ahí está un poquito la búsqueda de esos colores. Esto está disparado en verano ok. y sin embargo parece otoño. Claro, claro. Pues, al fin y al cabo es buscar la intencionalidad con los diferentes colores también en base un poquito al mood o a lo que nos quiera transmitir. Esto es enero, Ok, ok. Ya, y los colores son muy otoñales también. correcto. Entonces, al fin y al cabo, esto también creo que fue mayo o octubre o Ya. cosas así. Bueno, aquí sí usé el blanco y negro, esto es estudio. Al fin y al cabo, yo creo que la pureza del color es uno de los matices de mi fotografía, ¿no? Sí, sí. Blancos y negros muy intensos, muy. Una sonrisa, ¿no? Ahí, bueno, se marca completamente la curvatura de la sonrisa. Y al menos yo, Esto, por ejemplo, esto es una de aquí. las fotos para mí más graciosas del mundo porque Nuria es una buena amiga mía y, y no le gusta salir en las fotos sonriendo. Ok. Pero en todas las sesiones de fotos que yo le he hecho, de hecho, la rubia del principio es ella también, cuando estuvo de rubia, eh, Eh, ella. ella. Ok, Es la, ok. es la Wow. misma modelo. Ya, ya, ya. En esta sesión también hay alguna foto sonriendo y demás. Y, y la parte para mí de orgullo personal es que esta foto ella la suba y la muestre cuando a ella no le gusta sonreír. Y son momentos dentro de la sesión que ella no se esperaba que yo esta foto la capturara. Estaba yo Claro. haciendo alguna tontería, no sé cuál, una de muchas que hago en las sesiones de fotos, y disparé la foto sin más y realmente el momento para mí es una de mis fotos favoritas de lejos. Y también de ella, y como dices, yo creo que capturar esos momentos como fotógrafo, este, por ahí estaba viendo la otra vez una entrevista con un fotógrafo que decía que él se dio cuenta al ser fotógrafo cuando logró tomar la foto de alguien que no quería nunca ser fotografiado, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahí es una intención muy grande de por qué no hacerlo, ¿no? Si esa persona se dejó, estamos viendo aquí, esta es fotografía editorial, ¿no? Correcto, esto es de Harper Bazaar Beauty y esto en concreto fue una editorial que hicimos en homenaje a Elvis, justo cuando salió la película de Elvis. Mm, Sí, sí. ok, Esta ok. estuvo muy guay. Harper Bazaar Tailandia. Y luego aquí tenemos una fotografía, está entre un street photography, pero Ujú. tiene otra vibra, ¿sabes? Porque básicamente lo que estás haciendo es mostrar una ropa de marca, ¿no? O sea, y al fin y al cabo es algo muy casual porque está en medio de la gente haciendo ese acting, pero tiene un acting muy, muy empoderado y muy marcado de circunstancia. Y tampoco es un acting en el que parezca que esté posando en exceso. O sea, al fin y al cabo está desplazándose en el patinete de una forma que podría ser totalmente natural y normal desplazarse, ¿no? Claro, claro. Lo que no sería tan normal es el outfit, pero ahí está el punto disruptivo de la imagen, ¿no? Ok, ok, ok. Y por aquí vemos, creo que teníamos otras imágenes. Ah, bueno, estas las dejamos para en un momento más. Fotógrafo, aquí ya, estas son las de Ahí, comparativa. ahí tendrías Y sí, aquí tienes este un poquito de fotografía. este de aquí, Sí, aquí nos habíamos quedado. Estas son con el dispositivo. correcto. Esto ya es el motivo de que tú y yo nos conozcamos, ¿no? Ya, sí, sí, De sí. Topo, al fin y al cabo. Y esto, por ejemplo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Algunas de las mejores fotos que tengo yo, o más conceptuales, o más todo esto es un Reno 13, que es un teléfono de gama media Ya. bastante accesible a todo el mundo, y sin embargo el tipo de fotografía que hacen es increíble. Esto es en Milán, Mi, de la mi presentación pregunta aquí es, ¿lograste, y si jugaste con el enfoque manual o automático? No, el enfoque automático, pero lo enfoqué al fondo y sabía que venía la señora con la bicicleta y esperé al momento exacto en que pasara por medio, foto y se produce el barrido automáticamente con todo Eh, enfocado. Eso es lo que llamamos intención en una fotografía, Correcto, porque correcto. pudo haber sido una casualidad,
pero no lo fue. Que a veces es las dos. O sea, yo tengo un compañero con el que trabajo ahora muchísimo, Paul Jerez, ¿vale? Que ¿Ok? él es una persona súper artística, súper conceptual, que mide al milímetro eh, todo lo que dispara, y a mí me hace gracia cuando viene a ayudarme en alguna sesión y me coge y me dice, sí, porque has hecho la foto buscando este encuadre que la luz genere aquí, y yo le miro y le digo, Paul, yo he disparado la foto y punto. Ya. Y es un poquito lo que te digo, que al fin y al cabo, como tienes el ojo adaptado, tienes todo adaptado, la mentalidad, todo lo que quieres hacer, hay muchas veces que aunque el otro sí lo está viendo desde ese punto de vista que tú lo estás haciendo súper técnico, la realidad es que lo haces de forma innata. Claro. Y existe, creo que existe esa parte. Yo tengo un amigo, Rogelio Valenzuela, fotógrafo amateur, y él sabe mucho, lee muchísimo. Y cuando iba yo empezando, éramos adolescentes, él me preguntó una vez, oye, pero la regla del tercio y que usaste tal y usaste tal dinámica. Yo en ese tiempo dije, no sé de qué me hablas, brother. No, simplemente me gustó cómo se veía Uh -huh. y, y me dijo, eres un fotógrafo nato. Eso en muchos casos lo hacemos porque hemos visto mucha fotografía anterior y al fin y al cabo terminas enlazando de, guau, yo recuerdo o tengo ese recuerdo de que en esta fotografía el ojo terminaba en este punto del encuadre y entonces terminas haciéndolo de forma innata aunque tú lo estés reproduciendo en ese momento. Pero eso viene por educación visual y por conceptual y etcétera, etcétera, etcétera. Esta foto está editada, la que estamos viendo aquí con el Reno 13 Pro. Sí, pero con el propio dispositivo, ¿eh? Ok, O sea, ok, tiene una edición mínima. Creo que le subí un poquito los negros, bajé un poquito las iluminaciones y poco más. Esa foto la he tenido yo de fondo de pantalla de mi teléfono durante prácticamente un año, ok. porque para mí es una foto súper bonita de una ciudad a la que me encantaría volver, que es Milán, eh, que realmente tiene un contraste entre el rojo del tranvía y el gris de todo lo demás, que parece casi como si hubiera hecho un blanco y negro, pero que claramente se ve por el fondo y por otros contrastes que no es un blanco y negro, y realmente genera una imagen muy llamativa desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hubiera pensado, al principio cuando la vi pensé que era blanco y negro y que hubo por ahí como esta edición que se hace con colores, pero no, después ya empiezas a ver un poco más. Incluso a mí algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho es este aspecto de aquí del suelo. Como Correcto. estas líneas como que parece un corazón aquí con las vías Uh -huh. y el corazón que tenemos aquí. Bueno, a mí me gustan mucho esos pequeños detalles que a lo mejor... Ese tipo de Hoy, cosas que tú te fijas por buscarle un concepto, pero que a la hora de la que se ha hecho la imagen, realmente lo que se ha buscado es el encuadre de que el tren estuviera con las vías cruzando y punto, y los corazones me di cuenta al final. Y sí ya me di, sí me di quedó ahí. de ese concepto que tú estás dando, pero que en su momento cuando se hizo la imagen no se No, hizo con esa intención. ya, ya, ya. Y claro, eso da un balance brutal a la imagen, ¿no? Y da un sentido muy grande, ¿no? Al contraste de esta foto. Esta es otra, a Entonces en colores Viena. también usaste ahí un balance de contrastes, ¿no? También se ve un poquito más Aquí complicado. es uno de los filtros Hasselblad, Ok, directamente incorporado en el X8 Pro, y sí que está disparado con el 3X, eh, de una forma bastante. De hecho, el pelo que aparece aquí al lateral es el pelo de Andrea. ok. Y pues disparado de la forma un poquito más random para intentar no ser muy intrusivo. Aquí eres más experto tú que yo en fotografía callejera, pero igualmente son fotografías que, bueno, pues vas por la calle, te encuentras este tipo de circunstancias y sobre todo cuando estás viajando Pum, y son escenas cotidianas, pues claro. muy curiosas y que hay que compartir, ¿no? Además, me agrada mucho la forma en cómo está posicionado aquí su pie Mm. con clase, el señor tiene ahí Pues, su estilo. en Viena todo el mundo tiene mucha clase, ¿eh? Ya te lo digo de antemano. Ya, ya, ya. Son muy elegantes. Aquí vemos dos Está, imágenes, dos modelos. Uno parece más modelo que otro, pero a no uno lo sé. conoces, al otro no. Sí, bueno, sí, a uno lo conozco, al otro no. Pudiera decir Eh, que él no es el modelo profesional. yo diría que tampoco, ¿no?
Nos matará luego cuando vea el podcast, pero diría que tampoco. Estos son dos fotografías totalmente aleatorias. De hecho, bueno, la original es la de Kevin, que es este chico que estás mostrando ahora. Estábamos allí y teníamos que hacer algún retrato o alguna cosa de gente random, pero pues por razones X, a mí me gusta mucho más hacer fotos de la gente del Meetup que de la gente de fuera del Meetup, porque creo que la gente del Meetup la puedo moldear más para hacer una fotografía tipo editorial. Y Claro. en este caso, Kevin estaba ahí haciendo fotos, creo que le habían hecho alguna llamada al teléfono y demás, y le dije, oye, cógete el X9 Pro, póntelo así, ponte aquí y vamos a hacer un fotón. Y sacamos un fotón que realmente hice una serie de 4 o 5 fotografías con estas que a mí realmente son de las fotos que más me han gustado. Y eso que volvemos un poquito a lo mismo de antes, era el día del evento lanzamiento, por tanto la cámara todavía no estaba ni un tercio de lo que es ahora, que la cámara del X9 Pro a día de hoy es una locura, lo buena que es y lo bueno que son los archivos RAW, que en su momento los archivos estaban totalmente rotos. Esto está disparado en JPG y editado en JPG. Ok, ok. Ya entraremos después también, haremos otro momento, tal vez una segunda parte donde hablaremos tal vez de ediciones y todas estas cuestiones que, bueno, aquí son herramientas, ¿no? Al final de cuentas, la edición es una herramienta que el fotógrafo usa. Hay fotógrafos muy puristas, hay fotógrafos que la usan al máximo, ¿no? Bueno, el revelado mínimo le aplicamos todos. Luego entrar en Photoshop es otro tema, pero el revelado, que es casi un 60% de la imagen, lo hacemos todos. Y ahora con el trabajo que podemos hacer por capas, tanto con Lightroom como con Capture One, como con otros programas, se ha vuelto una herramienta aún más útil y aún más determinante, ¿no? Pues son colores muy del Barcelona, ¿eh? A mí se me hace que sí te ¿Eh? está Bueno, fue ahí. circunstancial, porque es que si le hago del Madrid, que es del equipo que puedo ser yo, saldría blanco y ya está. Entonces, había que meter algo de más bien Star Wars. Se me hace que el Barcelona, vivir en Barcelona te está indirectamente ahí, hay algo, ¿eh? Oye, Pues, y del X9 Pro dijiste que tiene ahorita vamos a pasar ahí un poquito hacia allá el dispositivo. Dices que tienes una comparativa en cuestión de cámara, donde mencionas, ahí tienes ambos, ¿no? Ese es el 9 Pro. este es el 9 Pro y por aquí tenemos el Ultra, que es este de aquí. Ahora, en estos dispositivos, tengo entendido que hay una pequeña, gran diferencia, ¿no? La pequeña gran diferencia a día de hoy ya la hay, pero la veremos sobre todo en 3-4 meses, ¿vale? Cuando el X9 Ultra sea mucho más maduro. Y yo creo que ahí será una gran diferencia. A día de hoy, si me dijeras cuál es mejor, a lo mejor te diría que incluso el X9 Pro a día de Ok. hoy está más desarrollado, pero tiene que ver con la parte de Del software. optimización, ¿no? Sí, de software. Hay que Hay que pensar que explicarle yo creo, un poquito esto a las personas que nos ven o nos escuchan. Tanto cámaras como dispositivos hoy en día, porque son herramientas tecnológicas, electrónicas, uh-huh, tienen la habilidad, por medio de software, como ser actualizadas, ¿no? Se actualizan uh-huh. y un equipo grandísimo de ingenieros procesando, pues, la data de la imagen, ¿no? Eso es lo que Correcto. hacen. Por eso es fotografía computacional. Correcto. Sobre todo la que tenemos en los móviles. La que tenemos en las cámaras puede ser un poco más bruta. Y de hecho, una de las grandes virtudes del X9 Ultra es la ausencia de inteligencia artificial en los archivos disparados con modo master. ¿Ok? En el X9 hay muchas circunstancias en las que tú disparas la fotografía e incluso en modo master se ven Correcto. fluctuaciones raras de interpretación, cosa que una de las virtudes que en teoría trae el X9 Ultra y que, bueno, de momento tampoco lo he exprimido tanto como para verificarlo como tal, es que precisamente en el modo RAW de 50 megapíxeles, que ha subido de 12 a 50 megapíxeles el modo RAW,
tiene que ser mucho menos intrusivo por parte de la inteligencia artificial. Lo cual creo que es necesario, porque al fin y al cabo quien se quiere aventurar a disparar en RAW con un teléfono móvil tiene que tener la posibilidad de que la inteligencia artificial no sea protagonista en esa fotografía, porque si realmente quiero disparar con inteligencia artificial, ya lo haré desde el modo normal o desde el modo alta resolución o desde cualquiera de los diversos modos que tiene el teléfono, ¿no? Y creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene este teléfono respecto a los otros. Pero es verdad que, por ejemplo, el archivo RAW del X9 Pro a día de hoy es fantasía pura y dura porque aguanta muchísima edición y la gestión de color, la gestión de nitidez que hace es un escándalo. Ok. Es impresionante. Pero es algo que iremos desarrollando. Sí es verdad que el punto de partida de poder disponer en el Ultra de focales de 200, o sea, de sensores de 200 megapíxeles, que las partes intermedias entre un sensor y otro nos las cubren con recorte de 50 megapíxeles, es un nuevo hito en la fotografía, porque realmente tenemos cubierto con 50 megapíxeles desde los 14 milímetros, que es un ultraangular, muy ultraangular, hasta los 230 sin ningún tipo de recorte. Ok. Más que el recorte del sensor, todos son 50 megapíxeles. Y esto implica que prácticamente tienes un único valor de calidad entre todos ellos. A partir de ahí entran más recortes, entran más cosas, pero tener una versatilidad tan grande es increíble, es increíble. Sí, Y no. veremos cómo evoluciona. Ayer que estaba cargando pues bueno, no lo tengo porque no me lo prestaron, pero bueno, no como un teleobjetivo, pero vaya, era una cosa así, ¿no? Un 16-300, para los que no saben, pues es grande, es un lente bastante grande. Es un todoterreno que te permite funcionar de todo, pero claro, suelen ser aparatos extremadamente Y grandes. sorprendentemente no era pesado, pero cuando entendemos como este aspecto y lo pasamos a un dispositivo, una cámara, es una ¿Sabes? locura tener una variabilidad de fotos, de intenciones que puedes generar, de proyectos que incluso se pueden hacer en eso. Es brutal, ¿no? Toda esta capacidad aquí otra vez déjame ver si me puedo recortar. ¿Cómo es? Ah, ahí. Ya, la capacidad que podemos tener de ir en el dispositivo móvil, hacer y una cantidad de fotos de distintos tipos, ya a mí me sigue volando la cabeza Mm. la De fotografía hecho, móvil. en la carpeta que tienes en el Drive, tienes el apartado de Meetup, donde en exclusiva tienes algunas imágenes de las que voy a colgar un poquito más adelante de China. Podemos ir a ver, tienes aquí de cuando estuviste en China, ¿no? ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Aquí está. Eso es aquí. Este es aquí. Y vamos aquí atrás. Del Meetup. ¿Esto cuándo sucedió? ¿Fue hace Ha sido relativamente? esta semana pasada, ¿vale? Ha sido desde el día 19 hasta el día 23. Hemos estado en la ciudad de Chengdu, en la provincia de Sichuan. Y pues bueno, era el evento presentación del Oppo Find X9 Ultra. Y bueno, esto lo hice previo al lanzamiento con dos Este es amigas 9 Ultra. profesionales usando el Ultra. Y bueno, al fin y al cabo es un resultado, pues volvemos a lo mismo, muy Mango, muy Stradivarius, muy un poquito fotografía de empresa de campaña y Ya. realmente con una variación de ópticas, pues ya ves ahí, desde un 24, un 70, un 140, un 300, es una locura. Es una locura poder tener esta variabilidad para poder hacer diferentes tipos de fotografía y de perspectiva. Tú eres de aquellos que en lo que vemos las fotos, de los que se avientan para atrás y hacer un zoom con un 200 para tomar un buen portrait, o prefieres acercarte con un... Para mí, o sea, del X9, X8 y X9 Ultra, la mejor óptica con diferencia es el 3X.
desde mi punto de que vista. sería un 70 milímetros más o menos. Serían 70 milímetros más o menos. Sí. Ya, Y para mí es, vamos, increíble la calidad que podemos conseguir con ellos y sobre todo el tipo de perspectiva y el tipo de look and feel que te produce esta óptica es, es increíble. Pero bueno, voy variando y me esfuerzo mucho a intentar variar todo el tipo de sensores y forzarlos a usarlos de diferentes formas, pero sí que soy más de alejarme y darle espacio al sujeto o a la circunstancia que quiero hacer para poder disparar un poquito más lejos. Tampoco muy lejos, no soy muy fan de usar el 10X, por ejemplo, aunque el tener esa posibilidad para determinadas circunstancias es una herramienta súper útil. Pero al fin y al cabo, un poco de variación. Esto, por ejemplo, son los nuevos Enco, los tengo por ya. aquí Ok, también. ok. Justo te iba a preguntar, ¿te tocó probarlos? Pero bueno, ya, te tocó ponértelos. Sí, sí, los tengo por aquí. Se me Son hace un poquito súper más cómodos. femenino, se me hace un poquito con un toque un poco más femenino, pero Sí, o sea, yo creo que están pensados más para mujer. De todos modos, hay unos negros que están muy guays y que son un poquito más masculinos. Estos sí que son una edición un poco muy femenina, pero son muy interesantes porque son muy cómodos y para la gente que tiene problemas de oídos, realmente es una solución bastante interesante. aquí podemos ver otras fotos. ¿Esto es en donde? ¿En Ese es Barcelona? sí, yo creo que eso es lo mismo. Esto es Barcelona, esto es Plaza España y Ya. es pues una semana antes del lanzamiento, más o menos. Aquí fue Y una por ahí- selfie, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, de todos modos, más abajo tienes las fotos de Chengdu. Aquí ya es en donde entras Es- al aeropuerto. Correcto. Y aquí ya el Primer Titán. producto, desde el avión. Aquí ya estás. Aquí ya estoy a tope. Ya, ya, ya. Sí, Full. fotografía de producto. Bueno, esto es increíble. Esto ahora no la tengo por aquí a Sí. mano. Hay una lucecita de Oppo, que es como un flash, Ok. ¿vale? Que es muy, 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 muy interesante porque posiblemente sea el primer flash tipo Speedlight que tenemos con Oppo. Ok. Salió ya con el 19 Pro, yo lo tenía fichado, eh, pero nunca me animé a comprarlo y nos lo han dado ahora en China Ya. y hemos estado testeando cosillas con él que a corto o medio plazo creo que se van a venir más cosas. Aquí Ahí tenemos a tenemos Alia con sus y, meta clases. y- y en la anterior teníamos a Chel, que también es otra de las integrantes del equipo de comunidad. Ya, ya. Sí, sí, sí. Ella trae ahí también, está tomando sus fotografías. Puedo ver que trae ahí en su mano. Sí, por ejemplo, mira, esta foto fue bastante curiosa porque estaba Chel sentada ahí a su bola Ya, y estábamos, no me recuerdo si estaba con el Kuyomoto y con alguien más, y creo que con Pablo, con don Pablo, y de esto que le cogí, y estaba yo buscando el encuadre y estaba ya con el encuadre cogido y ya estaba mirando el móvil y de repente le dijimos, Chel, y se giró y esa sonrisa es totalmente orgánica, es y creo, natural. y creo que esos momentos son los más Hombre, a mí esa foto me enriquecedores, ¿no? encanta. Esta foto, por ejemplo, de Alia, a Alia yo no le estaba haciendo fotos, le estaban haciendo fotos desde otro ángulo y yo vi la circunstancia, vi el reflejo en la parte de atrás del hijab que lleva y el fondo ese naranjita y me parecía interesante. De hecho, ahí se me ve que no estoy casi ni posando para la foto, que estoy ahí. Ya, eh, ya, ya. Sí. Yo, la yo te calidad digo, que tiene, siempre me la meto calidad que mucho tiene en el los teléfono es detalles, ¿eh? brutal, ¿eh? La calidad que tiene Pero el ve la teléfono es brutal. calidad, ¿eh? Para alcanzar a verte por ahí, Sí, sí, está sí, sí. increíble, está increíble. Ah, aquí, Ese ¿dónde estamos? son el tipo de foto que me gustan a mí más, porque al fin y al cabo, pues, bueno, esta foto es una foto que me hizo Mateo Merea, un compañero que tenemos de Italia, Fotógrafo. pero realmente vive en París. Creo que le vas a ver tú ahora Me toca, próximamente. me toca, me toca verlo a él y por ahí me encontraré a otras personas de la comunidad, David, este, interesante, Ahora, interesante. ahora en mayo, ¿no? Sí, ahora en mayo me toca estar por allá. Oye, me Bueno, encanta, tengo que admitir que me gusta esto que hicieron con el case, porque de hacerlo algo súper gigante, cuando lo Es, ves se ve es una pequeño. pasada, es una pasada. Y además tienes
el acceso rápido a la montura para meterle el teleconvertidor de 300 milímetros, que es otra fantasía dentro de la fotografía, que nos permite hacer cosas como estas, ¿no? O sea, al fin y al Ya, cabo, fotografía de naturaleza, de pandas y todo esto con una nitidez bastante alucinante para lo que es un teléfono, y que incluso allí en la propia reserva de pandas de Chengdu estábamos viendo a gente que iba con equipos masivos ya. y luego se quedaban mirando la foto así el móvil diciendo, pero ¿y tú vienes así de ¿Cómo? liviano? Ya, Y yo vengo aquí cargado como un animal. Pues realmente es una de las cosas más interesantes de la fotografía móvil a día de hoy, o sea, y esos que detalles, ¿eh? el nivel de detalle es brutal, es brutal, es brutal. Eso es un panda rojo, Ok, nunca la había visto. Yo pensé que era un mapache o algo así. un panda rojo, es un panda rojo. Estas son fotografías que hicimos durante el evento de tal, Ya, ya, de ya. lanzamiento. La diferencia entre cuando me hacen fotos a mí y hago fotos ya a los demás, hay una diferencia sustancial. Sí, me imagino, te vi ahí. Sí, bueno, es una anécdota también, ¿no? El fotógrafo que se tira al suelo y los que no. Yo por la Claro, foto lo que haga claro. falta. Ahí tienes a gente muy profesional, como es Nick, como es Michelle, Don Pablo, Pablo, eh, y alguno más por ahí que es extremadamente bueno y que tú los conoces también de la comunidad. Lloyd, que este es muy bueno, de Reino Unido también. El ya. contenido que ha hecho de China es espectacular. Por ahí está Rafa también. Sí, aquí está Eh, Rafa. correcto. Gente que de comunidad los conoce mucha gente. Súper genial. Y ya casi para terminar, porque ya nos está dando hambre, no se crean. Sí, además, Eh, estoy oliendo por aquí a alguien que está haciendo como una especie como de barbacoa y la verdad me está dando bastante envidia. uy, eso es bastante. Por aquí tengo, vamos a borrar este de aquí y dejar de compartir. Pues simplemente son experiencias que van moldeando al fotógrafo, y creo que también los fotógrafos, creo que también se deben de rodear de la comunidad, ¿no? También creo que eso Ujú, hace gran parte del trabajo en un fotógrafo. Hace poco me preguntaba un fotógrafo que conocí ahora en el Photo Walk, que me agregó, y me dice, ¿cómo es posible que tengas tantos seguidores? Tienes 3000. Y le dije, le dije, pues, gracias, le dije, no pensé que fueran muchos, ¿no? Pero dije, pues, creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Oye, sígueme, y le dije, y gracias a Oppo he tenido como otro alcance, ujú. he hecho colaboraciones con estas marcas, y claro, ellos exhiben mi fotografía, y eso hace pues, mi trabajo sea visible, ¿no? Correcto. Eh, Parte de este proyecto que estoy haciendo de ellos es eso también. Hay tantos buenos fotógrafos, de verdad, eh, algunos en el nicho más amateur, otros más profesionales como tú. Ujú. Este, y pues eso, me gustaría irnos rapidito con unas preguntas, Vale. como lo que nadie nos cuenta de la fotografía, ¿no? Seguramente hay ahí aspectos que luego no nos dicen mucho, como qué tan fácil es entrar a un nicho comercial, o algún aspecto que tú nos gustarías contar que nadie cuenta sobre la fotografía, por así decirlo. Bueno, pues no sé si nadie lo cuenta, pero al fin y al cabo, yo creo que una de las cosas con las que tienes que aprender a lidiar, y es muy complicado, es con el síndrome del impostor, ¿no? Esa es la más complicada, y que tienes que estar muy mentalizado de que aunque creas que no eres suficiente, tienes que buscar las soluciones para ser suficiente y más. Y que seguro lo eres, pero que el síndrome del impostor le tenemos ahí siempre. Ya, ya. Em, ¿Algún proyecto que haya cambiado tu vida, que hayas dicho, wow, este proyecto cambió mi vida? Seguramente hay unos que son para bien y otros para mal, pero en esta ocasión hablemos del que dijiste, sí, cambió mi vida. Hay varios, Ok, algunos se pueden contar, otros que no se pueden contar, bueno, pero de momento los que se pueden contar, uno fue empezar en la fotografía nightlife, me cambió de poder llegar a pensar en ser profesional. Y el segundo
paso, que además fue el que me produjo el hacerme autónomo, fue el entrar a trabajar en Stradivarius y posteriormente en Mango. Eso me dejó claro que podía llegar a unas esferas de moda que eran mis expectativas y a raíz de ello tuve un salto cualitativo y cuantitativo en mi calidad. Y bueno, esto ya fue porque te llevó más hacia lo que es la moda. Y aquí, ¿qué buscas cuando tomas una fotografía? Y en base a esto, porque siento yo, al menos desde mi perspectiva, que la fotografía es arte. ¿Tú qué es lo que quieres lograr que el espectador sienta a través de tu trabajo en esta fotografía? Y cómo resumirías tu fotografía en una frase, si pudieras hacerlo? Uf, mira, en cuanto a la intencionalidad que puede tener mi fotografía o a la hora de tomar la fotografía, creo que la mía es muy pragmática. O sea, mi objetivo es cumplir con los estándares de los clientes porque soy muy pragmático y mi fotografía es mi método de vida. Ok. Otra cosa es cuando hablamos de fotografía de móvil, por ejemplo. Cuando hablamos de fotografía de móvil, mi objetivo no es satisfacer al cliente, que en este caso sería Oppo, por ejemplo, ni siquiera satisfacer a la comunidad. Me da igual que la comunidad o que mis seguidores no les guste lo que hago. Lo que busco es mostrar al mundo que una herramienta tan simple como un teléfono, ojo, simple, calculando que últimamente todo lo que estoy utilizando son teléfonos de gama alta, es una palabra muy, muy gorda o muy banal, ¿no? Pero que con un dispositivo que tenemos todos en el bolsillo somos capaces de conseguir resultados totalmente profesionales y que en algunas circunstancias para empezar en la fotografía no necesitas una cámara profesional. Ok, Pues ahí es donde está mi esencia de la intencionalidad que tengo yo con mis fotografías. Las profesionales, satisfacción del cliente, pueden tener una intencionalidad concreta dentro de un mood, de aquel claro, mood que el cliente te propone, pues quiero que sea más efusivo, más divertido, más triste, más sobrio. Eso te lo marca el cliente. Para mí, la prioridad es la satisfacción del cliente. Y en la otra es la muestra de la profesionalidad con un dispositivo cotidiano, ¿no? claro. ¿Cómo definir mi fotografía en una sola frase? Pues la verdad, no te lo sabría definir yo cómo es mi fotografía porque creo que es muy variante y muy cambiante. Pero Ok. podemos hacer algo distinto y es, creo que de este podcast tú y yo haremos una segunda parte Sí, casi segura. seguro, seguro. Y Porque claro, porque a ti y a mí nos encanta hablar y quizás deba ser el público del podcast quien decida cómo ve mi fotografía y decidimos cuál es la mejor. claro, claro, eso sin duda, siempre darles la libertad. Al final de cuentas, pues es eso, ¿no? En el arte del espectador es el que siente y es el que vibra con lo que uno como Ujú. creador, fotógrafo, artista, escritor pueda lograr, ¿no? Que al final de cuentas tú por ahí mencionaste que tú no te defines como un artista como tal, ¿no? Correcto. Y ¿has soñado con algún proyecto o te gustaría explorar algunos otros eh, rubros de la fotografía en un futuro? No tengo ningún proyecto así ahora sí mismo soñado. Sí que a lo mejor una de las obsesiones desde hace un tiempo es poder mostrar eso que en muchos meetups he mostrado, creo que tú lo has visto, de conocimiento de producto por parte de Oppo, Ujú, el poder hacerlo de una forma más, no te voy a decir profesional, pero de una forma más directa, el poder mostrar las capacidades de la fotografía móvil a usuarios más profesionales. ya, Es uno de los proyectos que tú sabes que yo tengo en mente, que estoy intentando hablar con diferentes personas de la marca y que ojalá en un corto, medio plazo, con David, con Chell, con Alia, con quien sea dentro de Oppo, podamos hacer esa formación no solamente para personas de comunidad, como puede ser tú o como puede ser alguno más, claro, sino para profesionales fuera de comunidad que puedan ver cómo funcionar, cómo trabajar, cómo usar un dispositivo Oppo claro. en fotografía profesional, dando un ejemplo, una Porque masterclass. al final de cuentas son, o sea, como tú lo vimos, ¿no? En el trabajo, sí, tal vez no es una cámara, pero en un momento te puede
es una herramienta que te puede solucionar. Oye, no traigo, no te preocupes, ahorita te lo hago. Pum, te puede dar una solución portátil sin compromiso y es resolutivo. Entonces, a mí me va fantástico. Yo también he tratado con Oppo México de tal vez hacer un workshop o hacer algo que realmente, vaya, y que pueda ser profesionales y tal vez incluso a gente beginner en mi aspecto, que yo no soy tan profesional, ¿no? Y vamos a la última pregunta ya para dar esto por concretado. Eh, Va en base a aquella parte donde pregunté a Andrew 10 cómo empezó su fotografía. Si tú vieras esa versión de ti joven, fotógrafo, hoy, y vieras ese niño, ¿qué le dirías a tu yo de 6 años, 10 años, con esa foto o esa cámara en mano? Sería complicado porque realmente lo que amo es la fotografía, pero intentaría quitarle la cámara de las manos porque es una vida muy complicada. Ok. Tiene demasiados altibajos y tiene demasiadas circunstancias que no son agradables, pero que hay que sobrellevarlas dentro del mundo freelance y del mundo creativo y de muchos desprecios respecto a simplemente ganas dinero apretando un botón, ¿no? Es un hecho, pero de todos modos creo que al fin Tal y al vez cabo... esa es la parte que nadie dice de la fotografía, ¿no? Sí, sí, Muchos porque creen como, boom, qué toma fácil una es. foto y Pues, pero eso quizás lo dejaremos para otro podcast. Para este, desde luego, intentaría facilitarle a ese Andrews 10 de todos, 6 u 8 años los recursos para poder aprender y mejorar aquellas cosas de las cuales yo creo que carezco. O sea, por ejemplo, a lo mejor intentaría no orientarlo tanto a la foto y orientarlo más al vídeo, lo ok. cual claramente ahora es mucho más predominante. Aunque es verdad que, aunque hay mucha gente dedicándose al vídeo de forma muy profesional, quizás la parte de fotos se queda más libre porque hay menos competencia, porque todos están mirando hacia el vídeo. Bueno, el tiempo lo dirá si somos unos selectos que seguimos en foto o unos arcaicos que nos han pasado a vídeo. Pero eso lo dirá solamente el tiempo. Ahora simplemente podemos colectar todas nuestras fotos y hacer un gran video, ¿no? Correcto. Andrew, muchísimas gracias por tu tiempo A ti, Noé, y estamos y nos vemos en la próxima si tú quieres. seguramente tendríamos muchos temas de qué hablar. Hay muchas cosas que seguramente nuestros escuchas o los que nos ven se quedan con ganas de saber más, de aprender más, sobre todo el gran conocimiento que tú tienes, una gran persona, gran fotógrafo. ¿Tienes ahí tus redes sociales? ¿Correcto? Estás como Andrews 10, ¿no? Andrews 10.com. Andrews 10.com. Y de verdad, chequen sus fotos, ha trabajado en editoriales, ha hecho fantástico trabajo con Oppo. Pudieron ver pequeña parte de lo que realmente él hace. Eh, y bueno, pues estamos en contacto y seguramente nos estaremos viendo muy pronto nuevamente.